Amado Padre Celestial, estamos muy agradecidos por esta noche, por este hermoso culto de oración, donde tú nos has invitado a buscar tu rostro, a derramar nuestros corazones delante de este trono hermoso de gracia para hallar la misericordia y el favor oportuno a nuestras necesidades. Muchísimas gracias por la sangre de Jesucristo que nos ha abierto ese camino vivo y nuevo a tu misma presencia. Queremos disfrutar de ti cada momento de nuestra existencia. Y hoy queremos oír tu voz también, que nos hables al corazón, que nos ayudes a seguir aprendiendo más acerca de las oraciones que tú has dejado registrado en tu palabra y que eso edifique nuestras vidas. Bendícenos pues, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Un abrazo virtual para cada uno de ustedes. Les recordamos que estamos orando incesantemente por cada uno de ustedes. Gracias a Dios por las oraciones, por cada una de las necesidades que se han venido presentando durante estos días. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de acercarnos a Dios de manera personal y también pedir a Dios por nuestras necesidades personales, sobre todo de protección y de provisión en este tiempo de pandemia. Queremos en esta noche continuar con nuestros estudios acerca de las oraciones en la Biblia. El propósito de estos estudios, mi querido hermano y hermana, es que nosotros podamos descubrir lecciones espirituales de las oraciones que el Señor ha permitido que se registren en su palabra. Mientras nosotros leemos la Biblia en este desafío de todo el año, pues es importante que hagamos allí en nuestras Biblias un recuadro de cada oración que descubramos, ya sea de Moisés, de Abraham, o de los jueces, de Gedeón, de Sansón, o de los reyes, ¿no? Y eso realmente va a edificar nuestras vidas, porque vamos a sacar lecciones importantes para nuestra vida de oración personal, como también para nuestra vida cristiana. Durante los últimos miércoles, usted recordará, hemos estado hablando acerca de las oraciones del rey David. Y en esta noche tocaremos también otra oración, quizás otras oraciones del rey David, porque estas realmente se encuentran en 2 de Samuel, el capítulo 24. Y digo estas porque realmente en este capítulo 24 hay 3 oraciones que el rey David hace. Yo estoy siguiendo mi lectura bíblica cada día, ahí temprano, abriendo la escritura, y durante todo este tiempo yo estoy marcando cada oración que la Biblia registra. ¿Sabe usted qué oraciones serían estos? Las oraciones de David. Sería la oración 59, 60 y 61 que aparecen en la Biblia. Así que usted ya se puede imaginar que hasta el capítulo 24 de Samuel hay por lo menos 61 oraciones en toda la Biblia. Por lo menos. Quizás se me haya pasado alguno, pero aproximadamente hay ya 61 oraciones hasta el libro de Samuel. Muy bien, ¿cuáles son estas oraciones que David hace en este capítulo 24 de 2 de Samuel? Por favor, abra su Biblia y leamos estas 3 oraciones. La primera oración se encuentra en el versículo 10. Dice:
Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, oró a Dios. Y dice, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Esta es la primera oración. La segunda oración aparece en el versículo 17. Dice, y David dijo a Dios, otra vez, David oró a Dios cuando vio al ángel que destruía al pueblo. Yo pequé, le dice David a Dios, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y la tercera oración se encuentra en el último versículo de este capítulo y de este libro también de 2 Samuel. Y dice, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Ahora, este versículo 25 está explicado, si se quiere así, en Primera de Crónicas, el capítulo 21. Lo va a decir de manera expresa el versículo 26 cuando dice, y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrenda de paz e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Es decir, David invocó a Dios, ¿no?, cuando él estaba ofreciendo un sacrificio que Dios le había pedido. Así que estas son las tres oraciones que hace David. Muy bien, para poder entender lo que significó estas oraciones, para que podamos nosotros sacar las lecciones espirituales para nuestras vidas o también para nuestra vida cristiana, creo que sería bueno responder a tres preguntas básicas, esenciales. La primera es, ¿qué motivó a David a hacer estas tres oraciones? Bueno, esta primera pregunta tiene una respuesta fundamental en todo el capítulo 24. En el versículo 1 dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. La Biblia dice que David fue incitado a hacer un censo de todo Israel y de todo Judá. Primera de Crónicas, que es el pasaje paralelo, el capítulo 21, va a decir en el versículo 1 que fue Satanás quien lo incitó, es decir, quien lo tentó para hacer un censo de todo Israel y de todo Judá. Ahora, esto da a entender que el censo que mandó David a levantar en Israel y en Judá era visto como algo malo ante los ojos de Dios. Y a pesar de que su general del ejército, Joab, le dijo, no lo hagas, David insistió en hacerlo. Ahora, la Biblia no nos dice con precisión por qué hacer un censo es un pecado, por qué hacer un censo es algo malo. Al parecer, según el contexto que tenemos en el capítulo 24, lo que David estaba buscando era saber cuál era su poderío militar. Eso está en función de que dice, búscame o levanta el censo para saber cuántas
personas tenemos mayores de tanto listos para la guerra. Y obviamente esto estaba mostrando que David se estaba llenando de orgullo, de autosuficiencia, porque pensaba que las victorias y las batallas él las podía ganar con su sabiduría o con su fuerza también. Y se estaba olvidando de Dios. Porque Dios siempre peleó sus batallas. Y las victorias que David obtuvo no fueron producto de su sabiduría, de la cantidad de hombres y soldados que tenía. No. Fue producto del poder de Dios viniendo sobre los enemigos de David sobrenaturalmente y dándole victoria. Así que David pecó en autosuficiencia, pecó en orgullo. No, yo voy a tener un ejército muy grande para vencer mis batallas, olvidándose de Dios. Pero en el versículo 10, ¿qué hace David? Dice, versículo 10, dice, después que David hubo censado al pueblo, dice, le pesó en su corazón. Es decir, que ese momento, y fíjate, el censo duró casi 10 meses. Y dice la Biblia que cuando él termina el censo, inmediatamente comienza a sentir un remordimiento, un sentimiento de culpa. Él se da cuenta que ha hecho algo malo, que le ha fallado a Dios. Pero inmediatamente él corre a buscar a Dios y comienza a decirle, a confesarle su pecado. Y le dice, yo he pecado, dice, gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites este pecado. Él estaba pidiendo, primero estaba confesando su pecado y segundo estaba pidiendo que lo perdonara, que quitara esta maldad. Pero lo que David no se imaginó es que Dios le hablaría a través del profeta Gad, que en este momento él estaba reemplazando al profeta Natán. Ahora Gad era el vidente de David, es decir, el consejero espiritual para David. Y Dios habla a través de este profeta y le dice implícitamente, lo que tú has hecho merece un castigo. Así que voy a ofrecerte 3 cosas que yo voy a hacer contra ti. Escoge una de ellas. Y entonces le dijo, ¿qué es lo que tú quisieras como un castigo de lo que tú has hecho? 7 años de hambre. Primera Crónicas dice 3 años de hambre. Y luego dice, ¿o quieres 3 meses de derrotas de tus enemigos? ¿O quieres 3 días de peste? De peste sobrenatural. De peste donde la espada de Dios va a matar. Y obviamente dice la Escritura que David escogió la tercera opción. Prefiero estar en tus manos que en las manos de los hombres. Así que 3 días de peste, 3 días de enfermedad mortal. Y entonces comenzó los 3 días de juicio para David y el pueblo. Murieron 70,000 personas. Y cuando David está mirando que el pueblo va muriendo, en 3 días, fíjate, en 3 días, 70,000 personas. Esto era peor que la pandemia que estamos viviendo ahora nosotros. En 3 días, el juicio de Dios vino sobre David y sobre Israel.
y murieron 70.000 personas. Es ahí donde el versículo 17 dice: y David le dijo a Dios, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? David muestra una actitud generosa, una actitud donde él dice: ¿por qué? ¿Por qué tienen que morir ellos? Son ovejas. Y una oveja es indefensa, una oveja es mansa. Yo soy el culpable, castígame a mí. Y ahí entonces David ora. Y ora y sigue orando perseverantemente, porque Dios lo lleva ahora a que haga un sacrificio. Y ese sacrificio sería su ofrenda de paz, es decir, de arreglar cuentas con Dios, de que la cosa terminara. Y es ahí en el versículo 25 que David le invoca, hace lo que Dios le pide, y entonces cesa la peste. ¿Cuál fue el motivo por el cual David hizo estas 3 oraciones? El motivo fue que él pecó mandando censar a todo Israel, a toda Judá, para presumir su poderío militar. Y como consecuencia de esto, recibió un castigo donde el pueblo sufrió una severa peste, una pandemia nunca quizás vista en ese momento, donde murieron 70.000 personas. Por esta razón, por su pecado y por el sufrimiento del pueblo, es que David ora. Ahora bien, la segunda pregunta que tenemos que responder es: ¿qué enfatizó realmente David con cada una de estas 3 oraciones? La primera oración, sin lugar a duda, enfatizaba su confesión de pecado. Él dice en el versículo 10, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Aquí hay una cosa importante que debemos resaltar. David es consciente que pecó. Y lo primero que hace no es ocultar, como hizo la primera vez cuando pecó con Betsabé. Ahora corre a Dios y le dice a Dios, yo he pecado, Señor. Y lo he pecado gravemente. Y lo he hecho neciamente también. Quiere decir que David ahora tiene una sensibilidad espiritual porque no quiere repetir el pasado. Corre a Dios y le dice, Señor, he cometido una falta grave. Ahora, no que el pecado sea grave y no grave. No hay categoría. El pecado es pecado. Lo que está diciendo es que David está diciendo, mi acto es tan grave porque no he medido las consecuencias. Y dice que es necia, ha actuado neciamente. En otras palabras, ha actuado de una manera imprudente, de una manera loca. En Crónicas dice, has hecho locamente. Es decir, David se obstinó, se entercó con esto, a pesar de que su capitán del ejército le dijo, no lo hagas, que Dios te dé 100 veces más de la gente que tú quieras, pero no lo hagas. Pero él obstinado le dio y le dio y le dio. El diablo estaba ahí metido, pero él tomó esa decisión y ahora está confesando su pecado. Así que la primera oración es una confesión de pecado. Es una confesión donde David acude con rapidez a tratar de arreglar las cosas con Dios. La segunda oración, que está en el versículo 17, dice,
Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y aquí David tiene una generosidad tremenda y una valentía también tremenda. Porque lo que está enfatizando David aquí en su oración es, Señor, ellos no tienen, ellos no son responsables de la maldad que yo he hecho, de la falta que he cometido. Yo soy el responsable. Estas son ovejas, estas son personas inofensivas, personas mansas, que simplemente siguen lo que yo les digo. No, ellos no son responsables. Yo soy el responsable. Yo merezco el castigo. Tócame a mí, toca a mi familia. Pero ellos no. Porque yo he pecado contra ti. Es decir, David muestra una valentía al asumir las consecuencias de sus actos. Eso es loable, hermano. Sin que nadie le diga nada. Sin que nadie le diga nada. Él asume las consecuencias de sus actos. Y la tercera y última oración que hace David es que él, dice el versículo 25, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Cuando el profeta Gad le indicó lo que tenía que hacer, él era culpable. Él no tenía nada que argumentar, no tenía ninguna clase de excusa para decir, para defenderse. No. Él reconoció que había pecado contra Dios, que era el culpable de toda esta situación, de toda esta peste, y solamente estaba listo a hacer lo que Dios le dijera. Y a través del profeta Gad, Dios le dice a David que vaya y ofrezca un sacrificio en tal lugar. Así que David levanta un altar. Quiere comprar allí una era, o sea, un pedazo de terreno para que levante el altar. La persona que era dueña de ese lugar le dijo, no, tómalo, te lo regalo, te lo dono. Y dijo, no, porque no voy a ofrecer a Dios nada que no me cueste. Esas palabras bíblicas favoritas. Hablaba de un corazón que estaba dispuesto a pagar todo lo que fuera necesario, humanamente hablando, para que la justicia de Dios, el juicio de Dios, parara, cesara. Así que él ofreció los sacrificios de los animales, derramó la sangre como expiación de sus pecados. Hizo lo que Dios le dijo y Dios le quitó la culpa y cesó el castigo. Fíjate, hermano, la sensibilidad espiritual de este hombre, que a pesar de sus errores, de sus pecados, está asumiendo lo que le toca a él. No se esconde, reconoce su pecado, asume la responsabilidad del juicio, del castigo, de la disciplina de Dios y está listo a hacer lo que Dios le pida para resarcir su falta. Y entonces esto me lleva a la última pregunta. ¿Qué nos enseña estas tres oraciones de David? ¿Qué nos enseña? ¿Qué lecciones podemos extraer de la oración, de estas oraciones de David? ¿Y qué verdades podemos extraer también para nuestra vida cristiana?
Con respecto a la vida de oración, creo que hay 3 enseñanzas que debemos siempre recordar. Mi querido hermano y hermana, cuando nosotros pequemos, lo primero que tenemos que hacer siempre es correr de manera inmediata donde el Señor. Lo primero que tenemos que hacer es correr a Dios para confesar nuestros pecados y pedirle que Él nos perdone. Mi querido hermano y hermana, cuando pecamos contra Dios, si nosotros endurecemos nuestro corazón, usted va a volver a pecar y el corazón y la conciencia se va a cauterizar y no va a poder regresar a Dios. No porque Dios no quiera perdonarlo, sino porque usted ya no puede. Porque su concupiscencia y el diablo le va a decir, ¿para qué vas a regresar? Ya tú vas a seguir pecando. Y entonces te endurece tu corazón y te apartas del Señor. No permitas eso, hermano. No permitas eso. Corre inmediatamente a Dios. Pídele que Él te perdone. Confiésale. No importa que te sientas avergonzado, pero corre a Él, porque es la única manera en que nosotros nos mantengamos agarrados del Señor. Corre. Y que no haya otra motivación que simplemente estar bien con Dios. Nota, hermano, que David corrió a Dios antes de que él supiera cuál sería el castigo. Es decir, el castigo no lo asustó para ir a correr a Dios, no. Él sabía que el pecado lo había dañado a él y estaba dañando al pueblo. Así que inmediatamente él corrió y pidió y confesó sus pecados y le pidió, perdóname, borra esto, Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, mi querido hermano, la Biblia dice en Hebreos, ¿no es cierto?, 4, que nosotros tenemos a un gran sumo sacerdote. Él se compadece de nuestras debilidades. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios para hallar precisamente misericordia y gracia como el oportuno socorro. Es allí en el trono de la gracia donde podremos obtener el perdón de Dios. Es la gracia de Dios que nos va a favorecer, nos va a levantar una vez más. Así que esa es la primera lección en cuanto a la oración. Hermano amado, la oración está para que nosotros corramos inmediatamente apenas pequemos y no permitamos que nuestro corazón se endurezca. Una segunda lección es que cuando pecamos, hermano, debemos ser suficientemente valientes y responsables de acudir a Dios para sufrir las consecuencias, tal vez, de una disciplina de Dios. Mi querido hermano, Dios le dijo a David que lo que había hecho merecía un castigo. Dios amaba a David. Ustedes saben lo que la Biblia registra acerca de David. David era conforme al corazón de Dios. Pero fíjense, un hombre conforme al corazón de Dios no significa que es perfecto. Pero no era una excusa eso. Precisamente porque era conforme al corazón de Dios, lo único que quería David era estar siempre bien con Dios. Y corrió a Dios. Y asumió las consecuencias. Y sufrió la disciplina correctiva de parte de Dios para su vida. Así que la segunda verdad y la segunda enseñanza que nos toca aprender de estas oraciones es que cuando oramos a Dios o cuando pequemos y veamos que viene un sufrimiento, hermano, corra a Dios, acuda al Señor, asuma las consecuencias.
No tenga temor de eso. Está en las manos de Dios todavía. Y las manos de Dios son misericordiosas, son compasivas. Así que corra y acuda a Él. Y con fe y con la firmeza de soportar esa disciplina, manténgase firme con esperanza de que Dios lo sacará de esa situación. Así que ora a Dios: Señor, estoy listo. Como David dijo: a mí, Señor, conmigo es el asunto. No toques a nadie. Yo no quiero, Señor, que ninguno de los míos o de tu iglesia sea afectado. Yo asumo la responsabilidad. Eso es valiente, hermano. No es fácil. Eso no es fácil. Pero Dios nos enseña por la oración de David qué es lo que tenemos que hacer. Y la tercera lección que aprendemos acerca de la vida de oración es que debemos perseverar, hermano, en oración. Hasta que Dios quite ese sentimiento de culpa que humanamente a veces mantenemos. Y sobre todo, que podamos perseverar obedeciendo a Dios para que cese el castigo y la disciplina de Dios. Fíjate que David siguió orando. Oró una primera vez confesando su pecado. Oró para asumir la responsabilidad del castigo. Y siguió orando para seguir las instrucciones de Dios, para ofrecer un sacrificio que lo libraría de la culpabilidad de su conciencia, pero que a la vez cesaría el castigo. Hermano, ore siempre, busque a Dios siempre, persevere en oración cuando usted está en un tiempo de disciplina. Eso es lo que nos enseña David en este relato del capítulo 24 de 2 de Samuel. Pero déjeme decirle que hay 3 verdades que no podemos pasarlas por alto y que son lecciones importantes para nuestra vida cristiana. Y esas 3 lecciones tienen que ayudarnos a estar conscientes de las realidades espirituales también que nos toca vivir como cristianos. Y la primera lección es que debemos ser valientes en asumir nuestros pecados sin echarle la culpa a nadie, hermano. Fíjate que David, la Biblia dice que fue tentado, incitado por Satanás. Pero David no le echa la culpa. Él no sabía que Satanás lo había tentado. Pero él sí sabía lo que era bueno y malo. O sea que él sabía que la tentación estaba allí. Él sabía que hacer un censo en ese momento para ver el poderío militar estaba mal. Y Joab se lo recordó: no lo hagas. Así que él sabía entre el bien y el mal, pero él escogió hacer lo malo. Lo que sabía que estaba mal, él escogió. Es decir, fue su decisión. Por lo tanto, él no le echa la culpa a nadie. ¿Usted se acuerda la historia de Adán y Eva? Y entonces cuando pecan ambos, y Dios le pregunta a Adán: ¿qué pasó? No, la mujer que tú me diste me dio del fruto que no debía comer. Le echó la culpa a su esposa. Y van donde la esposa y dice: no, es la serpiente. Le echa la culpa a la serpiente. Y es algo que nos pasa a todos nosotros. No, pastor, pero mi esposa es así, por eso yo reaccioné. O mire esa injusticia y yo reaccioné. Hermano, cada uno asume sus actos. Cada uno asume su decisión. No, es que el diablo me tentó.
el diablo lo tentó y tienta a todo el mundo. Lo tentó el mismo Señor Jesucristo. Pero escúchenme, cada uno toma las decisiones de manera personal y las asume como suyas. La segunda lección para nuestra vida cristiana es que debemos recordar, es algo que usted lo sabe, ¿a quién disciplina Dios? ¿A los que ama o no? ¿A sus hijos o no? Bueno, esto es lo que pasó con David. David era conforme a su corazón y le metió su ajustón. Él pecó y ese pecado merecía castigo, lo castigó. Él no tenía corona, la corona la tenía para el pueblo, pero para Dios era un mortal. Era un hijo suyo que Dios lo amaba, ciertamente, pero que necesitaba el apretón. Y mi querido hermano, Dios disciplina a quienes ama. Y eso lo recordamos, lo hemos recordado otras veces. Las decisiones que tomemos, y si esas decisiones son malas, eso Dios las va a corregir. Y las va a corregir con una disciplina, ¿verdad? Que nos va a doler, que nos va a hacer sufrir y algunas veces va a producir muerte. Ahora, pero es importante que entendamos esto, que es bueno que si Dios nos disciplina, es que tenemos la bendición de ser tratados como hijos de Dios, como familia de Dios. Y en ese sentido, por un lado, y aunque duele, por un lado nos consuela saber que Dios nos tiene como parte de su familia. Amén. Y la tercera lección que nos enseña este relato de 2 Samuel 24 y las oraciones es que debemos recordar siempre que las adversidades que puedan venir a nuestra vida pueda ser producto de una disciplina de Dios. De una disciplina de Dios. David escogió de las tres opciones la última. Esa última era una peste, era una enfermedad infecciosa, contagiosa y mortal. Era una pandemia para todo el pueblo. 70.000 personas murieron en solamente, no sé si eran un día, 2 días, porque cuando David ora y le dice, Señor, estoy mirando tanta muerte, por favor detén eso, no quiero que sigan muriendo. Y el Señor dice que se arrepintió, lo cual no es que cambió de actitud, no, sino que le dio tanto dolor ver el sufrimiento de la gente. Entonces, porque ese es el término hebreo, se asombró, suspiró, lamentó, porque a Dios le duele vernos a nosotros sufrir. Pero déjeme decirte que la adversidad puede ser producto de o puede ser por causa de una falta que hemos cometido, y entonces es la forma en que nos disciplina. Pero mi querido hermano, también hay que recordar que no toda adversidad es producto de un pecado. Usted recuerda la historia de Job. Job perdió sus posesiones, perdió a sus hijos y perdió su salud. Pero él no había cometido ninguna falta. 4 características de ese hombre que uno humanamente envidiaría. Temeroso de Dios, perfecto, apartado del mal y recto,
¿Qué cualidades de ese hombre? Amaba de veras a Dios y no pecó. Fue un ataque del diablo. Pero las adversidades van a venir. Lo que nos toca a nosotros es discernir si es realmente una disciplina de Dios, si es una prueba de Dios, y ahí goces, hermano, o es un ataque del diablo que hay que soportar. Pero si es una disciplina de Dios, también hay que aceptarla y hay que soportarla con esperanza. Hay que soportarla con paciencia, mejor dicho, porque si eso va a purificar nuestras vidas, si nos va a corregir, gloria a Dios. Si nos va a volver al Señor, gloria a Dios. Porque lo que más nos importa es mantener nuestra comunión fuerte con nuestro Señor. Restaurar nuestra comunión con el Señor. Mi querido hermano, qué tremendo relato el de 2 Samuel capítulo 24. Estas 3 oraciones de David nos enseñan que a pesar de que podamos pecar, tenemos la oportunidad de acudir a Dios para confesar nuestros pecados, para pedirle que nos perdone y para que nos ayude a resarcir la culpa que pesa sobre nuestras conciencias y que por su favor y por su gracia pueda cesar la disciplina que Él nos imponga. Gracias a Dios por esta palabra. Acudir al trono de la gracia de Dios es nuestra opción, hermano. Si pecamos o no, hay que acudir siempre a Dios, porque ahí está la misericordia de Dios y la gracia de Dios, listos para ayudarnos a salir adelante, a seguir adelante. Pero no endurezca el corazón cuando peque. Corra a Dios inmediatamente. Recuerde Proverbios capítulo 27, verso 3. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Créalo, hermano. Dios es un Dios perdonador. Por eso es que David se puso en las manos de Dios. Escojo la tercera. Señor, si tú vas a traer una peste sobrenatural y ese va a ser el castigo en 3 días, aguanto, Señor, porque prefiero estar en tus manos que en las manos de los hombres, porque tú eres un Dios misericordioso. Eres un Dios perdonador. Eres un Dios clemente y compasivo. Mejor estoy en tus manos, Señor. Así que, mi querido hermano, qué bueno es correr a las manos del Señor. Si hemos pecado, corramos a las manos de un Dios que perdona, que conoce nuestras debilidades, que está listo para restaurar también nuestras vidas. Y si no lo hemos hecho, pues sigamos corriendo al Señor, con gozo, con alegría, abrazándonos a Él y pidiéndoles que no nos envanezcamos, no nos enorgullezcamos, no seamos autosuficientes, no pensemos, como dice Pablo, mira que no te sientas fuerte, al contrario, mira que siempre debes depender de Él. Amén. La pregunta es, hermano, ¿hay algún sufrimiento? ¿Hay alguna adversidad que ha venido a tu casa? ¿Que te ha venido a ti? ¿Qué es lo que Dios te dice acerca de eso? ¿Es producto de una disciplina de Dios, como le pasó a David? ¿O es producto de una prueba de Dios? Tú sabes que tu comunión está bien con Dios, pero ocurre eso. Mi querido hermano, como dice el himno, lo más importante es esto: de paz inundada mi senda, y o cúbrala un mar de aflicción.
cualquiera mi suerte que sea, diré, estoy bien con mi Dios. ¿Está bien con el Señor? Es lo más importante. Y si no, hermano, corra a la gracia de Dios, corra al trono de la gracia de Dios. Y Dios lo va a recibir con los brazos abiertos, lo va a abrazar, lo va a perdonar y lo va a restaurar para que usted siga adelante. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por alentar nuestros corazones, porque muchas veces, Señor, nos vemos tan frágiles, Señor, tan débiles, a veces para soportar la tentación, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a enfrentar las tentaciones y salir victorioso. Cuídanos, Señor, a que nuestros actos, Señor, nuestras decisiones en la vida no afecten a nadie en el sentido de dañarlo, Señor, sino que influyan positivamente, bendigan a otros, Señor, nuestras decisiones. Y por eso, Padre, gracias por la actitud de tu siervo David, la sensibilidad en su corazón de reconocer inmediatamente sus faltas, de asumir las consecuencias de ella y estar listos a perseverar en lo que tú le pides hacer. Señor, que así sea nuestra actitud también. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano, Señor, y da discernimiento a mis hermanos y hermanas que puedan estar pasando por algún sufrimiento, por algún dolor, por alguna adversidad, por alguna dificultad. Dale discernimiento a cada uno de mis hermanos y hermanas para que ellos descubran lo que están viviendo y que de esa manera ellos puedan responder a ti para agradarte y glorificarte, Señor. Ponemos todo esto en tus manos. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús, el Señor de nuestras vidas. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Un abrazo una vez más y les extrañamos mucho.